Si tienes cierta edad, seguro recuerdas esto. El carnet de Blockbuster era el pasaporte de la entretención del fin de semana. Caminar por esos pasillos azules y amarillos, elegir una película, llevarla a casa y la temida multa si te atrasabas. Durante los años 90, Blockbuster fue un gigante, un coloso con más de 8.000 tiendas que dominaba el entretenimiento en el hogar a nivel mundial. Hoy vivimos aquí, el mundo es de Netflix. ¿Cómo es posible que el gigante que lo tenía todo desapareciera? ¿Cómo es que la empresa que se rió de una oferta de compra por 50 millones de dólares terminó en la bancarrota mientras que la pequeña startup que se rió de ella vale hoy cientos de miles de millones de dólares? La caída de Blockbuster, una tragedia económica, presentado por estudiantes de la Universidad Adolfo Ibáñez. La respuesta es fácil, es Internet. Pero eso no es toda la verdad. La caída de Blockbuster no es solo una historia de tecnología, es una lección magistral, una tragedia económica sobre la toma de decisiones gerenciales. Hoy vamos a analizar este caso no desde la nostalgia, sino usando los conceptos de nuestro curso: incertidumbre, actitudes frente al riesgo, el valor de la información y los problemas de la agencia. Para entender la caída debemos entender el contexto. En 1990, Blockbuster es el rey. Su modelo de negocio es brillante, tiendas físicas con alta rotación, pero su verdadera mina de oro, su ganancia cierta, era un ítem que todos odiábamos: las multas por atraso. Se estima que llegaron a representar más del 15% de sus ingresos totales. Un negocio redondo. En 1997 nace Netflix. La leyenda dice que su fundador, Reed Hastings, se enfureció tras pagar una multa de $40 en Blockbuster por un atraso. Su modelo inicial era una respuesta directa a ese dolor: DVDs por correo, una suscripción mensual fija y, lo más importante, sin multas por atraso. En el año 2000, el momento clave, Netflix aún era una startup pequeña y perdía mucho dinero. Hastings, reconociendo el poder de la marca Blockbuster, voló a Dallas para reunirse con su CEO, John Antioco. La oferta fue la siguiente: cómpranos por 50 millones de dólares. Nosotros manejaremos su marca online, seremos blockbuster.com. La respuesta de Blockbuster fue, según testigos, una risa. Rechazaron la oferta considerando a Netflix un nicho sin importancia y curiosidad. Aquella decisión, esa risa de 50 millones de dólares, es el epicentro de nuestro análisis. Primero, riesgo versus incertidumbre. ¿Cuál es la diferencia? El riesgo es cuando conocemos los posibles resultados y, crucialmente, puedes asignarles una probabilidad. Es como lanzar un dado, sabes que la probabilidad de sacar un 6 es 1 partido en 6. La incertidumbre, en cambio, es cuando conoces los resultados pero no puedes asignarles una probabilidad. Es un territorio desconocido. En el año 2000, el streaming por internet y el modelo de suscripción online eran una incertidumbre pura. El CEO de Blockbuster veía un futuro con demasiadas variables que no podía medir. ¿Mejorarían la velocidad de internet? ¿La gente realmente querría ver las películas en sus computadoras? Como dice el texto, la inhabilidad de ver el futuro puede paralizar a un manager. Y eso fue exactamente lo que pasó. Después, las actitudes frente al riesgo. La teoría nos dice que hay 3 tipos de personas: amantes del riesgo, neutrales y aversas. Blockbuster demostró ser un libro de texto de una organización aversa al riesgo. ¿Por qué? Porque tenían una ganancia cierta y masiva, sus tiendas y sus multas. En la teoría esto se llama una función de utilidad cóncava. Valoraban más la certeza de los millones que ya tenían que la posibilidad de ganar más en una apuesta incierta. El modelo de Netflix, sin multas online, era una apuesta que amenazaba directamente su fuente de ingresos más segura. Prefirieron la certeza de su modelo obsoleto. Netflix, por otro lado, como startup, actuó como un amante al riesgo. Estaban dispuestos a perderlo todo por una ganancia futura enorme. Después, como tercero, tenemos el árbol de decisión. Imaginemos ese día en 2000, el CEO de Blockbuster como gerente estaba en un nodo de decisión. Tenía 2 ramas: comprar Netflix por 50 millones y no comprar. El problema no fue el árbol, fue el cálculo de beneficio esperado para cada rama. Blockbuster cometió un error fatal al asignar una probabilidad subjetiva a los resultados. Ellos subjetivamente pensaron: la probabilidad de éxito del streaming
que era igual a un 1%, por lo tanto casi imposible, y la probabilidad de que Netflix sobreviva solo un 1%, también casi imposible. Con esas probabilidades, su cálculo del valor esperado les dijo que no comprar era la decisión racional. La decisión fue racional basada en sus creencias, pero sus creencias estaban catastróficamente equivocadas. Y finalmente, el valor de la información. La teoría dice que la información es un dato que ayuda a reducir la incertidumbre o resolver una pregunta. ¿Y cuánto vale? Vale la diferencia entre el resultado que obtienes con ella y sin ella. Ambas empresas tenían el mismo dato. Los clientes odian las multas por atraso. Para Netflix, ese dato se convirtió en la información fundacional de su negocio. En cambio, para Blockbuster, ese dato fue ignorado. ¿Por qué? Porque actuar sobre esa información significaba destruir su modelo de ganancias a corto plazo. En esa reunión de 2000, Netflix no solo ofreció una empresa, ofreció información invaluable sobre el futuro. El valor de esa información era la diferencia entre ser Netflix y la bancarrota. Blockbuster la valoró en 0. Parte 3. El desenlace y el fracaso interno. La historia después del 2000 fue rápida. En 2004, Blockbuster intenta lanzar Blockbuster Online para competir, pero ya era tarde. Luego, en 2007, Netflix da el golpe de gracia, lanza el streaming, lo que hacía que ya no dependiera del correo. Y finalmente, en 2010, Blockbuster, ya estando ahogado en deudas y siendo incapaz de adaptarse, se declara en bancarrota. Pero, ¿por qué fueron tan lentos? ¿Por qué se aferraron a las multas y a las tiendas físicas hasta el final, incluso cuando la evidencia era obvia? Aquí entra la unidad 3, el problema de agencia y el riesgo moral. La teoría nos dice que en una empresa hay un principal, que serían los dueños o los accionistas, y un agente, que serían sus gerentes o el resto de trabajadores. Sus objetivos, a menudo, no son los mismos. El principal, en este caso los accionistas de Blockbuster, quería la supervivencia y el valor a largo plazo. En cambio, el agente, los ejecutivos, quería prestigio, seguridad laboral y, sobre todo, bonos a corto plazo. Aquí vemos un claro conflicto de intereses y desalineación de incentivos. ¿De qué dependían los bonos de los gerentes de Blockbuster? De la rentabilidad de las tiendas físicas. ¿Y cuál era la fuente de ingresos más fácil y rentable? Las multas por atraso. Este es un caso perfecto de riesgo moral. El principal no podía verificar el esfuerzo de la gente, pero aquí la acción oculta no fue flojear. La acción oculta fue que los gerentes tomaron decisiones activas para proteger sus propios bonos, manteniendo las tiendas y las multas, a expensas de la supervivencia a largo plazo de la empresa. Estaban incentivados para no innovar. El esquema de incentivos de la empresa estaba diseñado para fallar, recompensando a los gerentes por llevar a la compañía directo al precipicio. Conclusión. La caída de Blockbuster no fue una tragedia tecnológica, fue una tragedia de decisiones gerenciales. Nos enseña que una actitud aversa al riesgo puede paralizar a una empresa frente a la incertidumbre. Nos enseña que ignorar el valor de la información porque ya era tu negocio actual es un error fatal. Y nos enseña, quizás lo más importante, que si un problema de agencia no se resuelve y los incentivos de los gerentes no están alineados con el futuro, ni la marca más poderosa del mundo podrá salvarse. No fue Netflix quien mató a Blockbuster, fue la economía gerencial mal aplicada.